Nos vamos con la música a otra parte. Sí. Y vamos a ver cómo la llevan, cómo la tocan también los inquilinos. Porque el tema de la economía de los que alquilan también es importante, ¿no? Sí, hablábamos de qué pasa con los inquilinos con la factura de luz, pero ahora hablamos de los inquilinos en general, ¿no? Desde los aumentos de alquiler, expensas, Julián. Sí, Daniel, a ver, yo estaba haciendo algunas cuentas y lo que estaba, les muestro si quieren, pero yo estaba mirando que realmente el que la tiene más complicado hoy es no solo aquel que va a tener que pagar una tarifa de luz más cara, y probablemente la de gas también, y probablemente la de agua también, que de eso vamos a hablar seguramente en los días subsiguientes, sino los inquilinos. Los inquilinos están afrontando una serie de gastos y de aumentos muy fuertes. El primero de ellos tiene que ver con los alquileres, el contrato de alquiler. Se están pactando aumentos dentro de lo que son los alquileres de entre un 35 y un 40%. El dato es muy duro realmente, porque una familia está calculado que entre el costo del alquiler y la expensa destina en promedio hasta 60% de lo que es su ingreso. De vuelta, si vos pagás alquiler más expensa, es probable que eso te insuma hasta 60% de lo que es tu ingreso, teniendo en cuenta siempre que hay un jefe de familia, una familia tipo de 4 personas. Bueno, uno hace la cuenta y arroja más o menos ese guarismo. El dato, como les decía, es este incremento fuerte que se están dando en los alquileres. Por supuesto, no se dan todos en un mismo momento, sino a lo largo del año, y se pactan siempre contratos que son a 2 años, pero que tienen algún tipo de cláusula en el medio que prevé ajustes. Obviamente no son indexados los contratos, sino que directamente ya se hacen las cuentas y dice, bueno, te voy a ajustar, vamos a suponer dentro de 6 meses un 15%, a los 12 meses otro 15% y así sucesivamente. Ya todos los contratos de alquiler son así y hace algunos años, ¿no? Sí, es una mecánica que de alguna forma encontró, llamémoslo, el mercado entre la oferta y la demanda, para tratar de que no se resienta lo que es directamente el contrato, es decir, que se siga utilizando el contrato, porque es un reaseguro obviamente para las partes, pero en líneas generales aquellos que están quizás más perjudicados son los que están celebrando en este mismo momento los contratos, mientras que, por ejemplo, los que los cerraron hace 6 meses, claro, cuando no se preveía una devaluación, por ejemplo, del 40%, bueno, tuvieron un impacto menor, ¿no? Es decir, estás un poquito más protegido. A lo que son los contratos de alquileres hay que sumarle, como les decía recién, las expensas. Están llegando aumentos de expensas bastante fuertes. A lo largo del último año habían subido aproximadamente un 25%, pero hacia fin de año hubo un bono para los encargados de edificios de un 20% de lo que era el salario básico, que ya quedó incorporado como un derecho que van a tener los encargados de edificios de ahora en adelante. Es decir, hay que sumarlo dentro de lo que es de alguna manera el presupuesto para pagar el salario a lo largo del año a los encargados, y eso ya está impactando en lo que es la llegada de expensas, amén de otras subas bastante fuertes, como puede llegar a ser también lo que tiene que ver obviamente con los elementos de limpieza, también lo que son la provisión de servicios. A veces hay servicios centralizados en los edificios, el caso del gas, por ejemplo, y muchos otros aspectos que están impactando fuerte. ¿A cuántos? Perdón, sí. En el tema de las expensas, sí, hay que agregarle por si el edificio tiene seguridad privada, ¿no es cierto? Porque los empleados de seguridad privada estaban reclamando aumentos ya desde hace bastante, y por estas semanas estaban tratando de negociar justamente ese tipo de aumento, es decir, el mínimo, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy buena la acotación, porque en rigor, ¿qué hace, o digamos, dónde se manifiesta una diferencia bastante fuerte entre aquellas expensas, de alguna manera, que han venido subiendo en forma relativamente pausada, de aquellas que han subido mucho? Es en este tipo de servicios, ¿no? Cuando se terceriza la seguridad, ahí hay un impacto bastante fuerte. Entonces, ahí subas que en promedio van a rondar el 30%, pero que podrían ser superiores. Y por supuesto tenemos que hablar, como decía Daniela también, lo que tiene que ver con las tarifas. Y en este caso el dato es que en estas horas se está negociando, y probablemente haya algún tipo de anuncio vinculado a que todo aquel que esté alquilando, todo aquel que sea inquilino, puede llegar a tener la posibilidad de acogerse a lo que es la tarifa social. Este es un dato que muy probablemente se va a dar a conocer en las próximas horas. No necesariamente va a salir para todo el universo de aquellos que son inquilinos, sino para aquellos que pagan un determinado monto por lo que es el alquiler, que tienen en función de lo que son las variables que maneja la ANSES un determinado nivel de ingresos también, pero en líneas generales es un universo que se va a empezar a considerar, incluso también se descuenta que va a haber algún otro tipo de beneficio, y que va a ser mucho más grande el universo
universo de beneficiados por la tarifa social hoy ronda a los 900.000 personas, se lo quiere llevar a 1.300.000 personas. Gracias, Julián.